día de hoy aceite fresco sobre mi cabeza. Vamos, repita conmigo: aceite fresco sobre mi cabeza. Y usted dirá, ¿qué palabra es esta? Aceite fresco sobre mi cabeza. La escritura gloria a Dios. Dice la Biblia en Salmos capítulo 3, verso 1 y 2. Salmo 3, 1 y 2. Dice la palabra: oh Jehová, en la familia. Dice: muchos son los que se levantan contra mí y muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. No solamente su hijo estaba queriendo destruirlo, sino que la gente de Israel estaba hablando y estaba diciendo: no hay salvación para él, no hay. Cuando usted está pasando una crisis, cuando usted está enfrentando algún problema, la gente como que se pone de acuerdo para hablar en contra de usted. Así estaba David. No solo llevaba el peso en su corazón de que su hijo quisiera matarlo, sino que también la gente que había estado alrededor de él estaban conspirando. Y aquí hay una palabra que usted ve en su Biblia que dice Selat. Esa palabra Selat es cuando en la escritura se da un cambio radical. Y David dice esta palabra: mas tú, Jehová, aleluya, mas tú, Jehová. Diga conmigo: mas tú, Jehová. Verso 3: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El que levanta mi cabeza. Alguien diga gloria a Dios. El Señor no te va a dejar en la aflicción. Y hay algo maravilloso que el Señor hace cuando Él ve a uno de sus hijos pasando una dificultad, pasando un problema. Usted sabe que cuando la persona atraviesa pruebas, usted lo puede ver en su rostro. Su cabeza está caída, su rostro, su mirada está hacia abajo. Y David dice: hay algo que Dios va a hacer conmigo. Él va a levantar mi cabeza. Alabado sea Dios. Y dice el Salmo 23:5: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza. Unge mi cabeza con aceite. Vamos, grite conmigo: unge mi cabeza con aceite. Mi copa estará rebosando. Hay un momento de nuestra vida cuando nosotros ocupamos que el Señor ponga aceite fresco sobre nuestra cabeza. Voy a repetirlo: usted y yo necesitamos hoy que Dios ponga aceite fresco sobre nuestra cabeza. Diga amén, amén, amén. Los que me siguen en las redes, hay un momento en nuestra vida que ocupamos que el aceite fresco del Espíritu Santo venga sobre nuestra vida.
Esta palabra viene del trabajo que hacían los pastores en el desierto. Los pastores en el desierto, cuando estaban pastoreando el rebaño, eran tantas las ovejas que ellos tenían que poner aceite sobre la cabeza de las ovejas. Porque en el desierto había una mosca que se le introducía en las fosas nasales a las ovejas. Y cuando una oveja usted la miraba que andaba con la cabeza caída, era porque una mosca había entrado por las fosas nasales y probablemente había colocado sus huevillos en el cerebro, y aquella oveja era muy probable que muriera. Y entonces el pastor ungía toda la cabeza de la oveja para evitar la muerte. En ocasiones nosotros necesitamos venir delante del Señor y decirle: Padre, hay cosas que me están perturbando, hay situaciones que me están agobiando, hay problemas que me están trayendo aflicción. Yo siempre le he dicho, hermano, a la gente: cuando tú pierdes la batalla en tu mente, cuando el enemigo entra a tu mente, es muy probable que tu batalla la puedas perder. Cuando hay un pensamiento que te está agobiando, cuando hay una preocupación dentro de tu cabeza, es muy probable que ya el enemigo haya ganado mucho territorio en tu vida. Por eso es importante que el Espíritu Santo, aleluya, nos ayude en este día para entender la palabra bendita del Señor y entender que necesitamos constantemente venir delante del Señor y pedirle que Él unja nuestra cabeza con aceite fresco. Salmo 92:10 dice, Salmo 92:10 dice: pero tú aumentarás mi fuerza. ¿Cómo? Mas tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo. Ahora, para yo tener esa fuerza, ¿qué necesito? ¿Lo ven el texto? Seré ungido con aceite fresco. Alabado sea Dios. Seré ungido. Yo no sé qué es lo que pasa, hermano, cuando la unción de Dios te cae, cuando la unción del Espíritu Santo te toca. Algo cambia. Yo veo en la iglesia, a veces la iglesia viene cargada, a veces la iglesia viene afligida. Yo veo hermanos a veces que están pasando problemas. Usted lo percibe, usted lo discierne. Su rostro está decaído, hay preocupación en su vida, usted lo puede ver. Pero cuando el Espíritu de Dios te toca, cuando el Espíritu de Dios te ministra, a usted se le nota algo diferente. ¿Alguien me está siguiendo? Alguien diga gloria a Dios, porque la unción del Espíritu Santo trae vida. A su nombre. El aceite, ustedes saben que el aceite se evapora. Usted guarda aceite y lo deja descubierto, destapado, y con el tiempo el aceite se evapora. Entonces usted necesita estar llenando de aceite esa lámpara para que no pierda aceite. A su nombre. Cuando usted como iglesia, cuando usted como ministro, cuando usted como miembro de esta casa se descuida en su vida espiritual, a usted se le seca el aceite. Vuelva a ver al hermano que tiene a su lado. Algunos tienen el aceite seco. Algunos andan la vida, hermano, sobreviviendo en su vida espiritual. Están secos. Usted va a encontrar líderes secos espiritualmente. Usted va a encontrar ministros en los altares secos. Ay, Dios mío. Y la unción del Espíritu Santo es algo que se necesita. Es algo que se necesita diariamente. Yo necesito diariamente
¿A alguno de ustedes le ha pasado algún día, los que tienen vehículo, que se les olvidó revisarle el aceite al carro? Y usted emprende un viaje, o se le rompió la manguera, el tanque, algo, y usted de pronto mira que el carro ya no tiene fuerza. Y algo le dice a usted, una agujita, que la temperatura está subiendo. Usted se detiene, se asusta. Yo espero que usted se asuste hoy, porque hay algunos de ustedes, hermanos, que han perdido el aceite de la unción, que necesitan aceite fresco. Toque a su hermano, dígale, aceite fresco. Vamos, predique conmigo, diga, aceite fresco. Nada más destruye la vida de la iglesia que caminar con el aceite viejo. Nada más destruye una máquina del automóvil, de tu carro, que nunca le cambies el aceite. Cuando yo compré mi primer carro, yo no sabía de eso. Y lo corrí, y lo corrí, y lo corrí, y lo corrí. Cuando lo llevé al motor, cuando lo llevé al mecánico, me dice, y es que usted nunca le cambió el aceite de carro. Yo creía que era nada más darle, y darle, y darle. Y no se ría, porque a algunos de ustedes también les pasó lo mismo. Necesitamos cambiarle el aceite. Algunos se le cambian a los 6,000 kilómetros y dependiendo del aceite hasta 10,000. Algunos lo andan con 20,000 y no lo cambian. Algunos de ustedes, hermanos, están con el aceite viejo desde hace tiempo. No han renovado su vida espiritual. Pero en este día yo vine hoy con esta palabra para decirle a usted, hoy es día de renovar el aceite fresco del Espíritu Santo. Dele su mejor aplauso al Señor. Les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo de David, que es el escritor del Salmo que leímos. Dice 1 Samuel 16:13. Que la primera unción que David recibe es la unción en la casa de su padre. Es la unción que lo distingue de sus hermanos. Míreme aquí, los hermanos de la iglesia. Cuando usted ha sido tocado por el Espíritu Santo, cuando usted ha sido tocado por el Espíritu Santo, la primera gente que va a saber que algo ocurrió en tu vida son los de tu casa. Voy de nuevo. Cuando el Espíritu de Dios te ha tocado, cuando el Espíritu de Dios ha bajado a tu vida, los primeros que van a saber que algo te ocurrió a ti son los de tu casa. Dice 1 Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió, ¿a dónde? En medio de sus hermanos. Y desde ese día en adelante el Espíritu de Jehová estaba sobre David. A su nombre. Desde ese día sus hermanos decían, ¿qué tiene David? ¿Por qué David es diferente? Los hermanos decían, el papá decía, este muchacho ya no es igual como antes. Porque usted no puede ser igual cuando el Espíritu de Dios ha tocado tu vida. Levante su mano, diga gloria a Dios. Usted no me puede venir a decir a mí que usted sigue participando de todas las cosas y de todas las fiestas familiares y de todo lo que se organiza. Cuando el Espíritu de Dios te toca, el Espíritu de Dios te aparta y te distingue entre tus hermanos. Aló, te distingue en tu familia. Es muy probable que su familia diga, qué raro ese. Antes se venía a la fiesta con nosotros, se venía a la playa con nosotros, una hielera llena, ahora no trae nada, ahora ya se va, porque el Espíritu de Dios ha tocado tu vida y tú no quieres contristar al Espíritu Santo que ha ungido tu vida con aceite fresco. ¿Me está entendiendo?
Ahora fíjese usted que no solo su familia reconoció que David estaba ungido, sino que David agarraba su arpa y en el monte adoraba a su Dios. Aleluya. Y cuando Saúl, el rey, se dio cuenta que había un muchacho que estaba pastoreando las ovejas de su padre, que estaba ungido, lo mandó a traer. Lo mandó a traer porque demonios estaban atacando a Saúl. Y David se ponía a tocar el arpa y los demonios se iban del palacio real. Porque si hay algo que tú vas a entender, es que solo en el poder del Espíritu Santo que los demonios se pueden ir. No solo los hermanos se dieron cuenta que David estaba ungido con esa primera unción. La primera unción a David lo distinguió entre los hermanos, lo distinguió. Los demonios sabían que David estaba ungido. Pero ahora David estaba en la casa de su padre y sus hermanos estaban peleando contra el ejército filisteo. Y había un gigante que intimidaba al pueblo de Dios. Y David, lleno del Espíritu Santo, se le enfrentó a Goliat y lo destruyó, porque solo en el poder del Espíritu Santo es que vas a ver destruir a tus gigantes. Diga gloria a Dios, la iglesia. Hay gente que quiere ver victorias en su familia sin el Espíritu. Hay gente que quiere tener victoria contra los gigantes que se han levantado contra tus hijos sin el Espíritu. Hay gente que quiere ver al enemigo huir de la casa sin el Espíritu. Pero David no se queda con esa unción. La Biblia dice que David, segunda de Samuel 2:4, David seguía avanzando, David seguía creciendo, David seguía caminando. Y la noticia le llegó a los ancianos de la tribu de Judá. La tribu de Judá eran los levitas, era la gente que estaba en el sacerdocio. Dijeron: ¿ustedes han oído hablar de David? Hay un muchacho que dicen que toca el arpa y tiene al Espíritu Santo. Nosotros queremos ser liderados por él. Es cierto que Saúl es nuestro rey, pero nosotros queremos algo diferente. Iglesia, míreme, no hay nada más poderoso que ser gobernados y liderados por el Espíritu de Dios. Y solo la gente del Espíritu puede discernir dónde está el Espíritu. Porque los que son del Espíritu disciernen lo que es del Espíritu. Los que son de la carne no pueden discernir. Y estos hombres dijeron, de Samuel 2:4, que vinieron los varones de Judá y ungieron a David por rey de la casa de Judá. Yo siempre he sabido esto, que la gente del Espíritu siempre va a estar donde está el Espíritu. Otra vez lo digo. Una vez que usted conoció al Espíritu, una vez que usted entendió lo que es el altar, a usted no lo engañan en ningún lado. Usted sabe qué es del Espíritu y qué no es del Espíritu. Amén. Usted entiende claramente algo que viene del Espíritu y algo que no es del Espíritu. Los hombres de Judá se desvincularon de Saúl. Recuerde que Saúl era un rey. David era un muchacho fugitivo. Era jovencito. Andaba en los montes huyendo de Saúl.
Diga conmigo, pero tenía el Espíritu. Pero estaba ungido. El Espíritu de Dios estaba con él. Y los hombres de Judá dijeron: traigámoslo, busquémoslo. Ese es el hombre que necesitamos para que lidere a la tribu de Judá. Por eso los líderes deben de saber que cualquier persona reúne gente, pero solo el Espíritu de Dios es que puede transformar la vida de las personas. Oiga. Un cantante, un religioso, cualquier persona puede reunir multitudes, pero solo el Espíritu de Dios puede cambiar vidas. Aleluya. Aleluya. Y tú debes aprender a discernir, a reconocer dónde está el Espíritu de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahora escúcheme esto, iglesia. Cuando el Espíritu de Dios está en un líder, ahora ya David no era reconocido como ungido solo en su familia. Número 2, ahora David estaba siendo reconocido por una tribu. 11 tribus estaban detrás de él para matarlo. Sígame. 11 tribus acompañaban a Saúl. Y a partir de ese momento, cuando la tribu de Judá se vino con David, 11 tribus estaban por todos lados, armados hasta los dientes. Hay que matar a David, hay que destruir a David, a este hay que aplastarlo, a este hay que desaparecerlo. Mire lo que dice su Biblia. Segunda de Samuel 3:1. Y hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Diga conmigo, pero. Vamos, diga conmigo, pero. Diga conmigo, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Dele la gloria al Señor, porque si el Espíritu de Dios está contigo, usted irá hacia adelante, usted avanzará, usted verá la gloria de Dios. Esto es lo que la gente no entiende. ¿Todavía estás perseverando? ¿Todavía estás en esa iglesia? ¿Todavía sigues ahí? ¿Todavía sigues predicando? No solo sigo predicando, sino que sigo avanzando y viendo la gloria de Dios. Alguien diga amén, 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 porque estoy ungido con aceite fresco. ¿Se da cuenta? La unción no es para ocultarte de la guerra. Cuando un hombre está ungido, cuando una mujer está ungida, la unción no te guarda, la unción no te esconde, la unción te expone. Usted se va a dar cuenta cuando usted porta la unción del Espíritu Santo por el nivel de guerra y ataque que vienen a tu vida. Pero si el Espíritu de Dios está contigo, no hay nada que te pueda hacer frente. Alguien diga gloria a Dios. David no solo fue reconocido por su casa, no solo fue reconocido por la tribu de Judá. Segunda de Samuel 5:3. Mire lo que dice su Biblia. Las demás tribus dijeron: no sé qué tiene ese hombre. Maricel, las demás tribus, las 11 tribus decían: ese tiene algo. ¿Cómo es que el rey Saúl no lo puede agarrar? ¿Sabe que en 3 ocasiones Saúl estaba con la espada
en su mano, la lanzó para traspasar a David y no lo tocó. Porque cuando estás en la unción, el diablo no te puede destruir. Cuando tú estás ungido, el diablo no te puede tocar. Diga gloria a Dios. Se puede levantar el mismo diablo con toda su familia, que no te va a destruir. Diga amén. Diga gloria a Dios. Usted necesita aceite fresco, porque el enemigo querrá ver tu vida destruida, tu casa destruida, tus hijos destruidos, tu matrimonio destruido. Pero si tiene la unción, no te puede tocar. Y dice Samuel 5:3, que vinieron pues, ¿cómo? Todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, diciendo: delante de Jehová. Y ungieron a David. ¿Sobre qué? Sobre todo Israel. ¿Por qué? Los ancianos miraron a Saúl y miraron lo que estaba haciendo Dios con David y dijeron: este tiene poder, este tiene ejército, pero aquel tiene el Espíritu Santo. Prepárese, iglesia, porque en el último tiempo la gente correrá donde está el Espíritu de Dios. Santo. Y ahora David ya no es solo reconocido en presencia de sus hermanos. Ahora David ya no es reconocido en presencia de la tribu de Judá. Ahora David, por causa del Espíritu, está siendo reconocido por todo Israel. La guerra fue larga, pero la victoria fue segura. Dije que la guerra fue larga, pero la victoria fue segura. Porque quien se abraza al Espíritu de Dios va a tener victoria. Alguien diga aleluya, diga gloria a Dios. Mire, mi iglesia, lo primero que hace David cuando lo ponen como rey en Hebrón sobre Israel, él dice: ¿dónde quedó el arca de la presencia de Dios? ¿Dónde? Habían pasado 20 años de liderazgo de Saúl. A Saúl no le interesaba la presencia de Dios. Pero usted va a descubrir que una persona del Espíritu es un amante de su presencia. Una persona, ay Dios mío, una persona que ha sido tocada por el Espíritu de Dios es un amante de la presencia de Dios. ¿Dónde está el arca? ¿Dónde la pusiste? Allá está, en la casa de Obed-edom. Hay que traerla, hay que traerla. El arca había quedado en la casa de Abinadab. David dijo: preparen los carros, preparen los bueyes, prepare todo, porque yo voy a traer la presencia de Dios a la casa. Porque la gente del Espíritu no se conforma con otra cosa, quiere la presencia de Dios con él. Y David, cuando él trajo el arca de Dios al tabernáculo de David, lo primero que restauró fue esto. Vamos, súbale, hermano. Restauró eso. Tú vas a descubrir que cuando la presencia de Dios está, hay alabanza, hay adoración, hay exaltación en la casa. Alguien diga gloria a Dios. No es una iglesia muerta, no hay un altar muerto. Hay alabanza, hay adoración. David dijo: tráiganme los mejores danzores, traigan los mejores cantores, traigan los que tocan arpa, traigan los que tocan pandero. Día y noche, día y noche, día y noche, alaben, alaben, día y noche, alaben al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted va a descubrir
que la gente del Espíritu son adoradores. Tiene que volver la adoración. Se tiene que restaurar la alabanza. Se tienen que llenar los altares de salmistas. Todo tipo de instrumentos tienen que exaltar a Dios. Yo voy a ver este altar lleno muy poco, dentro de poco. Va a salir gente. Va a salir gente. Dije, va a salir gente. Va a salir gente que van a derramar su corazón en el altar de Dios. Van a haber nuevos adoradores. Van a haber nuevos salmistas. Van a haber nuevos instrumentos exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Prepárate. Aleluya. Aleluya. Dije, gloria a Dios. A Jesús se le llamaba el ungido. Y cuando Jesús aparece, dice que saliendo del río del Jordán, el Espíritu de Dios vino sobre Jesús. Y se lo llevó el Espíritu de Dios al desierto. Y ayunó 40 días y 40 noches. Cuando Jesús regresó a la casa de la gente que lo conocía, dice que abriendo el libro, se paró frente a la gente. Alabado sea Dios. Se paró frente a la gente. Y Jesús dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y me ha ungido. Y me ha ungido. Y me ha ungido con aceite fresco para sanar, para salvar, para restaurar, para dar vida. Oh, hermano mío, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó al Espíritu, ¿quién le dice a usted que usted no necesita la unción fresca del Espíritu de Dios? ¿Sabe qué produjo eso? Lo mismo que produjo en David. La gente que lo esperaba, pastora, la gente que amaba a Jesús, cuando Jesús llegaba y abría el libro, dice la Biblia que chillaban los dientes y dijeron: hay que matarlo. Este es un blasfemo. A este hay que matarlo. Este es un impostor. Y dice que crujían sus dientes y allí mismo vieron un precipicio y dijeron: tirémoslo ahí. Jesús, lleno del Espíritu Santo, pasó en medio de ellos y no lo pudieron tocar porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. El diablo no puede tocar a una mujer ungida, a un hombre ungido, a una iglesia ungida. No puede. Y entonces Jesús salió caminando. Pastor Fabián, salió caminando Jesús y vio unos hombres ordinarios, pescadores, cobradores de impuestos, seguro que ladrones. Y les dijo: síganme. Y ellos, dejando todo, le siguieron. Dice San Juan 20, 21 y 22 que Jesús no le dio un carnet. Jesús no le dio un título. Jesús le dio el Espíritu Santo. Escúchame, Jesús no le dio una posición. Jesús no lo subió al altar. Jesús no le dio un cargo. Jesús le dio al Espíritu Santo. Entonces Jesús le dijo otra vez:
paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también los envío yo. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo: recibid al Espíritu Santo. Usted lo que necesita, hermano, es aceite fresco sobre su cabeza. Dije que usted lo que necesita es aceite fresco sobre su cabeza. Vine a decirle a alguien que si usted quiere servir, si usted quiere predicar, si usted quiere ser alguien en el reino de Dios, usted necesita al Espíritu de Dios. Camine con un ungido. Busque a alguien que tenga el Espíritu. Vaya a una iglesia donde está el Espíritu de Dios. Salga de cualquier lugar donde no está el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que restaura, es el que da vida. Con esa unción los discípulos andaban con Jesús. Con esa unción los discípulos comenzaron a andar con Jesús. 3 años viendo milagros, viendo cómo Jesús sanaba a los enfermos, viendo a Jesús cómo levantaba a los endemoniados, viendo a Jesús. Jesús le dijo: hijos, ya me voy. Les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Padre les enviará al Espíritu Santo. Ustedes necesitan al Espíritu Santo. Tienen el conocimiento, tienen la experiencia, me vieron hacer milagros. Ahora ustedes necesitan su propia unción. No es suficiente caminar con el ungido. Tú necesitas tu unción. Dígale que tiene a su lado: necesitas tu unción. Jesús le dijo: me voy a ir. Me voy a ir. Y a ustedes les conviene, porque las cosas que yo hago también las van a hacer ustedes, y mayores. Dije: y mayores. Algunos de ustedes están muy cómodos caminando a la par del ungido, pero ustedes necesitan buscar su propia unción. El Señor se fue al cielo y le dijo a los discípulos: váyanse a Jerusalén, esperen ahí. Jesús no está. Jesús no está. No está Jesús. Pero recordamos las palabras que Jesús nos dijo. Lucas 24:49. Recordamos que Jesús nos dijo: enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Lo quieres, hermano? Tienes que buscarlo. ¿Lo quieres, iglesia? Tienes que pedirlo. ¿Lo quieres, líderes? Tienen que esperarlo. ¿Lo quieres, hermano? No te conformes con lo que has recibido. Hay más. Diga: hay más. Diga: hay más. El aposento alto, llegaron más de 500 personas. Un día y se fueron. 2 días y se fueron. 3 días y se fueron. 4 días otros se fueron. 5 días ya no habían casi nadie, excepto a los 10 días quedaron 120. ¿Sabe qué dice su Biblia? Que un viento recio entró y llenó la casa. Vino sobre los que estaban sentados y recibieron el Espíritu Santo. Levanta tu mano, iglesia. Yo oro para que el Espíritu de Dios haga algo en tu vida hoy. Yo le pido al Señor que tú, hermanos, entiendas
que este es el tiempo de buscar una fresca unción. Que este es el tiempo de renovar el aceite en nuestras vidas. Algunos de ustedes, hermanos, tienen el aceite viejo. Tienes que renovar tu aceite. Jesús le dijo a los discípulos: baje su mano, míreme. Quédense ahí. Ahí van a recibir lo que yo les he dicho. Y lo que el Señor dice lo cumple. A los 10 días vino el Espíritu Santo. Pero muy probable que ellos se descuidaron. Se dedicaron a las viudas, a los niños, a hacer trabajo social en Jerusalén. Descuidaron la oración, descuidaron la palabra. Y empezó la persecución. Y cuando vino la persecución, ellos necesitaron una vez más ser ungidos por el Espíritu de Dios. Hechos 4:29. Hechos 4:29 al 31 dice: ahora, Señor, mira sus amenazas. Mire cómo nos están atacando, Señor. Mira cuánta oposición. Echaron preso a Pedro. Mataron a Esteban. Señor, ¿qué hacemos? Le comenzaron a pedir a Dios de nuevo: dale de nuevo, concédeles a tus siervos que con denuedo hablen la palabra de Dios, mientras extienden tu mano, para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Diga conmigo: cuando hubieron orado. Diga conmigo: cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Alguien diga: gloria a Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Pastor, pero no era que habían sido llenos en Jerusalén. Usted necesita renovar la unción. Pastor, yo ya tengo el Espíritu. Usted necesita todos los días renovar la unción. Pastor, yo ya siento algo. Usted necesita todos los días renovar la unción. Pastor, yo ya canto. Usted necesita todos los días renovar la unción. Pastor, yo ya predico. Usted necesita renovar la unción. Porque únicamente que vamos a mantener un mover fresco en la iglesia. No solo el que predica, el que canta, el que toca la batería. Todos los que estamos acá necesitamos aceite fresco. Por eso dice el verso 12, 5:12. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. No importa que nos persigan, nosotros vamos a seguir predicando. No importa, no importa, no importa. Versículo 14, 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban, gran número de hombres como de mujeres. Tengo una palabra para ustedes, señores. El mayor crecimiento no lo dan las estrategias, no lo dan los hombres, no lo da la multimedia, no lo da la casa, no lo da un edificio, no lo dan las luces, lo da el Espíritu Santo de Dios. Versos 15 y 16 de Hechos 5 dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, por lo menos la sombra de Pedro, tocara a los enfermos se sanaban con la sombra de Pedro. No era la sombra, tampoco era Pedro, era que Pedro tenía el poder del Espíritu Santo. Póngase de pie, iglesia.
Escuche esto. Quiero terminar con esto diciéndole, míreme. Míreme. Póngame Jueces 15, 18 y 19. Mire lo que dice Jueces 15, 18 y 19. Antes de orar, yo quiero que usted mire esto. Sansón estaba muriéndose. Dice que Sansón tenía gran sed. Clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta gran salvación por mi mano a tus siervos, y moriré yo ahora de sed. Caeré en las manos de estos incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua. Él bebió, diga conmigo, y recobró el espíritu. Diga conmigo, él bebió y recobró el espíritu. Él bebió y recobró el espíritu. Cuando tú bebes el agua del espíritu, tú no sos el mismo. Él bebió y recobró su espíritu. Quiero que corras a este lugar. Los que sienten la necesidad de una unción fresca sobre su cabeza, los salmistas, rápidamente, corra, 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 corra. Espíritu de Dios, vamos con fuerza. Shakabaso. Oh, algo fresco va a caer sobre tu cabeza hoy. Camine, 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 camine. Algo fresco va a caer sobre tu cabeza hoy. El Señor le dijo a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del espíritu, Nicodemo. El viento sopla de donde quieres y oye su sonido. No sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así son los nacidos del Espíritu de Dios. Así son los nacidos del Espíritu de Dios. Acérquese más. Los que están ahí conmigo en las redes. Espíritu de Dios, oro por tu vida, para que seas renovado, para que busques un lugar donde la presencia de Dios esté. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Declaro sobre tu cabeza una unción fresca. La unción del Espíritu de Dios que cayó sobre David, que lo hizo distinguido entre sus hermanos. Esa misma unción te toca ahora. La unción que vino sobre David en presencia de la tribu de Judá, esa misma unción va sobre ti. La unción que lo hizo rey de Israel te levantará y te convertirá en un hombre y una mujer de reino y de victoria. Dios le bendiga. Levante su mano.